¿Cómo vamos, Josué? No, pues no sé cómo va todo por allá en Bogotá. Bien, bien, bien. Pues nada, yo he invitado a este podcast, ¿sí? A Carlos Andrés Muñoz, un filósofo amigo que pues he venido conociendo poco a poco su trabajo y quedamos como en la idea de poder hablar un poco sobre nuestros proyectos, sobre filosofía, sobre la luz. Y bueno, estamos acá haciendo esta primera sesión. Entonces, pues preséntate, ¿quién eres tú? Cuéntanos. Bueno, yo soy un cucuteño, siempre me defino así, como un cucuteño, es decir, donde en realidad llega bastante sol y por lo tanto la luz es bastante intensa, a diferencia de Bogotá, pero viví 6 años en Bogotá, 6 años y medio. Allí estudié mis dos carreras. Yo soy filósofo, soy abogado. De las dos graduado, de las dos pues me siento parte, no más uno, no más de uno, no más de otra. Los abogados a veces piensan que soy más filósofo, pero los filósofos sienten que yo soy más abogado, entonces soy como que en ese sentido una pelota que nunca está en algún campo y me va rebotando. Entonces nunca me he sentido solamente abogado, solamente filósofo. Hice una maestría en bioética y desde el 2014 volví aquí a Cúcuta y empecé a ser profesor universitario desde muy joven, desde los 23 años. Entonces, ahorita lo pienso, pero en ese momento no era tan consciente de que un pelado de 23 años entrara como profesor a orientar todas las materias del tercer año de Derecho, acá en una universidad en Cúcuta. Y pues mis estudiantes, todos los de la noche eran mayores que yo, todavía incluso la mayoría son mayores que yo, y los del día eran muy próximos a mi edad. Entonces tenía ese, esa particularidad y empecé acá y acá me he quedado. Pensé que era de paso. Todavía no sé si me veo acá siempre en Cúcuta. Me gusta donde trabajé bien, donde me dejen trabajar también. Y acá he trabajado muy bien, acá he tenido la oportunidad de ser una persona que me siento feliz en lo que hago y yo nunca he sentido que he trabajado. Cuando me preguntan qué hace en sus tiempos libres, siempre, siempre digo, bueno, la gente piensa tiempo libre en como que, bueno, cuando el trabajo le deja hacer lo que él quiere. Y yo siempre he hecho lo que quiero en mi trabajo. Entonces, eso ha valido, pues, algunas cosas positivas, otras negativas, pero en últimas, en el balance es mucho más lo positivo que lo negativo y pues bueno, en eso estoy, soy como medio reconocido a nivel nacional por temas de defensa de los animales, pero trabajo en investigación en muchas cosas, prostitutas, trabajo sexual, sexo por supervivencia, que es un campo ahí interesante, todo el tema de las drogas, todo el tema del cine, de la música, de los análisis musicales. Bueno, en últimas, soy un investigador más que un profesor y me encuentro con estudiantes a discutir lo que he aprendido y eso soy. Ahorita tengo 31 años y actualmente pues me la paso igual dictando clase, orientando clase y colaborando de una u otra manera en investigaciones de impacto regional en temas de derechos humanos. Eso es como que la presentación, de pronto muy dada al trabajo, ¿no? No debería decir algo más, debería decir uno cosas más simples, ¿no? Unos Piscis, nací en el 91, soy nostálgico, me enamoro con frecuencia, me gusta enamorarme con frecuencia. Eh, mis parejas, he tenido parejas de máximo 3 años. Bueno, es otro tipo de presentación, debería uno hacer también, pero no, así me autopercibo. Bueno, estás ahí
en toda la línea. Cuando decías que los abogados no te consideraban tan abogado, sino como más filósofo y los filósofos más abogados, es como también lo que nos pasa a las personas de la frontera, ¿no? Que en el interior dicen, no, pero usted es venezolano y los venezolanos, pues no, uno es colombiano, ¿no? Entonces un poco No me como había estar dado ahí cuenta como en de la eso. línea. En realidad estoy también siendo frontera en esas dos profesiones, sí es cierto. Sí. Y bueno, pues yo inicié este canal con esa búsqueda de la identidad, ¿no? Como de quién soy yo, pues, de dónde vengo, para dónde voy. Sí, porque empecé a sentirme un poco como, eh, pues, s- creando una identidad que sigo, digamos, como en esa búsqueda, ¿no? Entonces, ando en esa búsqueda y bueno, pues como que de lo que más me gustaría discutir con un filósofo y que esa es como la idea de este podcast, poder como empezar a entender, a entrar en una charla con profundidad nocturna sobre la luz, ¿no? Y me gustaría como pues entenderla, esa es ahora mi búsqueda. Eh, y pues creo que hay una luz interior también, entonces desde la física, desde lo espiritual, desde lo filosófico, pues Carlos, cuéntame tú, para ti, ¿qué es la luz? ¿Qué piensas que es la luz? Bueno, cuando me hablaba de identidad y de la búsqueda, yo creo que uno es siendo. Quizás cuando uno habla de identidad, como que trata de definirse y siempre que se define hay algo que se escapa y si usted lo deja un poquito en el tiempo ya deja de ser lo que es su definición. Y yo creería que precisamente la luz permite primero ver nuestro rostro muchas veces, pero a veces ver el paisaje también. La luz intenta, de cierta manera, a mi considerar, eh, tener la posibilidad de descubrir unas sensaciones del mundo. Y tan impactados hemos quedado en eso que tratamos de reproducir luz en múltiples sentidos, ¿no? Hay gente que se dedica a la pintura y produce color. Hay gente que se dedica a la fotografía y también en alguna definición que le escuché en el canal lo consideraba también como una especie de pintor, como una especie de ver qué color y qué tono y qué tonalidad, pues, y qué visión a partir de ahí le da. Yo creo que la luz es muy compleja de analizar. Ahorita incluso nos medimos en nuestra pequeñez por saber que estamos a años luz, a miles, millones de años luz del otro extremo del universo, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo el tema de la luz. La luz, si se ve muy de frente, enceguece, pero también si nos sirve para no verla de frente, sino para iluminar las cosas también es importante. Entonces, en el tema del ser, en filosofía, hay gente que dice que uno desde los ojos proyecta una luz y a partir de ahí uno ve el mundo, y hay otros que dicen pues simplemente el mundo es el que nos da esas sensaciones y nosotros tratamos de asimilarlas, pero todo eso se va al carajo cuando uno más o menos intenta comprender todo el tema de, de la forma de percibir del mundo. Y cuando uno está, por ejemplo, en un salón de clase, no sabe qué hacer con toda esa teoría cuando se encuentra con una persona que no tiene capacidad visual, que es ciega, pero ve el mundo también. Es ciega, pero en algún momento conoce el mundo. Es ciega, pero hay una luz interior que todo mundo está viendo de esa persona, está percibiendo. Entonces la luz es compleja de analizar, tiene múltiples perspectivas y en el tema de la identidad yo creo que permites eso,
vernos de mejor manera y también de qué forma utilizamos y jugamos con ella para que no nos enceguezcamos, ¿sí? La luz también termina siendo eso. Si hablamos de la luz tiene su sentido con las sombras, ¿no? También, con el juego de sombras. Y eso es cuando estudiamos en filosofía todo el término de la ilustración, del iluminismo, que en algún momento se llamó a mirar el mundo con la razón. Nos dimos cuenta que ese siglo de las luces también es el siglo de las sombras y que la razón nos lleva muchas veces a enceguecernos y que la razón y la ciencia a veces no nos guía muchas veces de la mejor manera. Entonces siempre que hablamos de la luz, hablamos de la luz reflejada en un objeto y ese objeto genera una sombra. Entre más intensa sea la luz, más intensa es la sombra y yo creo que en filosofía hemos hablado de eso. Conocemos el siglo de las luces como el siglo XVIII, pero también en lo que conocemos mal llamada Edad Media, también le llamaban ilustración, iluminismo, a iluminar todas las cosas del mundo a través de la fe. Y el oscurantismo era no estar con esa luz de la fe, sino con otro tipo de supersticiones. Entonces, cuando uno piensa también en filosofía es eso. La filosofía le dice, y en el juego de contrarios, la luz sí es muy intensa y total, enceguece y quizás no muestra la variedad cromática, pero sí la luz no se mira de frente, sino en el mundo da un juego interesante también de sombras y el mundo es eso también. El mundo es saber que hay luz y sombras y que las dos cosas tienen que estar de la mano y debemos disfrutar eso, ¿no? No hay cosas ni buenas ni malas, sino hay juego de colores, hay juego de luces, hay juego de sombras. Entonces trato de pensar eso más que todo. Mira, mira que tu visión de la luz empieza como también a darme información desde otro punto de vista, porque pues la he venido estudiando y aunque considero pues como que abarca un todo igual que tú, y la luz es muchas cosas, es energía, es física, es color, es pues óptica también, ¿no? Porque pues también es el estudio de nuestra biología, los ojos como el órgano principal que recoge esta luz y la codifica en nuestro cerebro. Pero hablándolo en términos pues filosóficos o en términos de pues culturales, Occidente y Oriente tienen unos términos muy contrarios a lo que es la ilustración, la razón, ¿sí? Pero me encanta como tú vas de pronto, pues sin caer en cuenta, haciendo una fuerte referencia a lo que no nombraste, igual no, casi no lo estudiamos, que es todo lo que es en Oriente, la iluminación es muy distinta, ¿no? Es como ese nirvana, es como llegar a este estado de clarividencia y habla del yin y el yang, ¿sí? Y abarca las sombras y las luces, ¿no? Y hablas tú también de que cuando hay mucha luz enceguece, pero la iluminación en lo oriental me da la impresión a mí que no enceguecería, ¿no? Que sino que es conocimiento total o ya es libertad total. Y pues hablamos de esa iluminación, ¿no? Hay una disolución del ego en Oriente y efectivamente es muy interesante. Ellos, más que el ruido, hablan del silencio, del valor del silencio. Y el silencio quizás nos permite precisamente eso, dejar al lado la razón y tratar de abrir puertas como, como de Doors, como ciertas culturas occidentales que han experimentado. Y esa apertura de puertas significa, pues bueno, hay cosas que la razón, el ego achiquita y esos poros de nuestra sensibilidad hay que tratarlos de abrir y hay que conectarnos con el mundo. Creo
que eso es muy importante en el tema de Occidente y me hizo acordar también ahorita, hoy, casualmente, con unos estudiantes, terminaba con un poema y ese poema se llama La lucidez y es una capacidad de ver eso, lo que llamábamos el yin y el yang, tan, tan particular. El poema es de Alejandra Pizarnik. El poema, mire cómo dice el poema y es eso también para mí. Pizarnik, la poetisa argentina, dice así en ese poema: la lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer al lucero del alba, a la primera estrella, a la más brillante, a la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de Lux y de Fergus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor y es el único placer que uno puede conocer. Lo único que se parecerá remotamente a la alegría será el placer de ser consciente de la propia lucidez, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. Y en esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Ese es el poema. Entonces, fíjese cómo la capacidad de la lucidez, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es como una persona que es capaz de sentir la tensión de los dos extremos y a partir de ahí nunca casarse con ella, disfrutar. Nietzsche decía eso. El que disfruta en una cuerda que está muy tensa y es capaz de bailar a partir de ahí. Yo creo que es eso. Efectivamente, la razón también es un instinto, pero en últimas la utilizamos para abandonarla, puesto que el arte nos toca mucho más hondo que la razón y nos dice mucho más que la razón. Y pues bueno, eso solo se puede vivir, eso no más se puede sentir, eso no se puede hablar, no se puede racionalizar. Y yo creo que eso nos enseña Occidente, que la razón no es un trono tan alto, no debería estar en un trono tan alto como lo tenemos acá en este lado del mundo. Sí, sí, nos han enseñado que la razón es casi la verdad, ¿no? Como la verdad absoluta es la comprobación, la, la ciencia, pero pues Oriente nos ha enseñado que va mucho más allá, ¿no? Que es conectar con las cosas que nuestro cerebro no puede entender o que la razón no va más allá. Y, y yo creo que eso es, aunque la razón o la ciencia nos da lucidez para entender, debemos desprender que, porque es que es muy limitada, como nuestra mente, aunque no la podemos pues desarrollar del todo o llevar hasta nuestro máximo potencial, pues sencillamente la visión de nuestro mundo es limitada, pues por nuestros sentidos y por cómo los codificamos. Y la visión occidental, la visión de la ilustración nos ha dado un egocentrismo muy grande, ¿no? Que nosotros somos los dueños de la verdad, que el uso de la razón nos llevará a ser de alguna manera libres, ¿no? Y al contrario, nos ata porque nos encaja en algo muy limitado pues por nuestros sentidos y por lo que podemos analizar y además por todo nuestro background cultural que, que corta las alas del arte, como tú lo has dicho. El tema de- del lente, que es el que percibe la luz, creo que también es importante acá. El ojo en algún momento es nuestra primera cámara fotográfica que instala sus primeras imágenes en el inconsciente. Pero también yo creo que
las imágenes cuando empiezan a verse con más detalle y la técnica avanzar nos lleva a otro tipo de cuestiones. Eh, no sé cómo lo ve usted en el tema bueno, hay una cámara fotográfica siempre que pareciera que fuese una prótesis, un alargamiento de nuestro ojo y que solo lo podemos disfrutar desde hace unos años para acá, que este privilegio de tener una cámara fotográfica, una cámara filmadora, de poder estar a tantos kilómetros de distancia y podernos comunicar, nos da un privilegio que no es propio ni de los animales, ni de muchos humanos en la historia. Nosotros somos animales humanos y a partir de cierta técnica nos han dicho que tenemos características hoy que eran propias hace un siglo, 2, 3 siglos o durante muchas partes de nuestra historia eran propias de los dioses, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo acá, esta comunicación a través de la tecnología es un privilegio de nuestra generación, es un privilegio que solo tenían los dioses hace un tiempo y precisamente el aumento de la tecnología pues nos hace ahorita hablar de la fotografía como, no sé si lo considera así como una prótesis, como una extensión de nuestros sentidos, la cámara fotográfica y, y el lente que siempre imita, no sé si imita o mejora el ojo humano, ¿no? Entonces, pues, es eso, el instante de luz que queda en un papel súper sensible que genera la fotografía, pues es la emulación de nuestras imágenes que nunca se van a borrar y que quedan ahí grabadas en el inconsciente y que entraron a partir de la luz del primer lente que tenemos, ¿no? Entonces no sé si lo considera así, de pronto. Pues, me da muchas cosas para pensar y bueno, como para hacer una pequeña introducción desde dónde nace, así un barrido muy rápido, esta evolución técnica de la fotografía que nos permite pues captar la luz. Yo siempre me remito a lo más básico, ¿no? O sea, bueno, primero el ojo, pero nosotros no somos conscientes de lo que hace el ojo de pronto hasta no entenderlo como una máquina fotográfica, ¿sí? Estamos inconscientes y está ahí y así percibimos el mundo, pero no entendemos su mecánica. Pero el fin de semana pasado estuve en Villaveleiva y tuve la oportunidad de ver pues pictogramas y de alguna otra manera esta interpretación del hombre de poder grabar, de poder capturar la realidad bajo su interpretación, ¿sí? Entonces dibujar una figura que representa la realidad y empezar a tratar de capturar momentos o instantes pues que le permitan pues trascender en la historia y pues de ahí viene estos avances tecnológicos. Fue Leonardo da Vinci, creo, el que descubrió este fenómeno de la cámara oscura porque en su estudio muy oscuro por un rayo de luz entraba por un huequito entraba un rayito de luz y él se dio cuenta de que estaba proyectando las imágenes exteriores de manera invertida y fue el primero que lo escribió. De ahí se empezó a desarrollar el proceso de cámara oscura y los pintores del Renacimiento pintaban con sus cámaras oscuras. Utilizaban como que empezaban a calcar y a utilizar como aparatos que pues eran las primeras cámaras fotográficas, pero no hallábamos cómo poder capturar esos rayos en un papel y poderlos perdurar. La tecnología empezó pues a evolucionar y yo creo que ese ejercicio nos empieza a algunos a ser conscientes de que podemos ampliar nuestra visión, que podemos empezar a ver el mundo desde diferentes perspectivas
y no solo lo vemos desde, desde una visión en particular, sino que entendemos que las personas ven con otros colores, que ven con otras formas, que se ven blanco y negro y que hay muchos matices y empezamos a más fácil ver el mundo desde otras visiones. Lo que antes también de pronto nos daban los libros, ¿sí? Las ilustraciones, los mismos pictogramas y a transmitir conocimiento. Pero como todas las herramientas también hechas pues, por el hombre están mal y bien utilizadas, pues también se ha utilizado y el que sabe utilizar las herramientas pues para o imponer o manipular, conocer cómo, cómo se crea la realidad, ¿sí? Porque de alguna otra manera eh, somos tan inocentes o tan inconscientes como humanos a veces que creemos que todo lo que está en una cámara es real, porque no somos suficientemente conscientes de la luz y lo manipulable o, o, o sí, variable que puede ser la luz cuando sabes utilizarla, ¿sí? Cuando sabes utilizar una cámara y solo recortar el frame, pues me está limitando lo que consideramos realidad, porque la realidad es muy amplia. Entonces yo podría solo mostrar un pedacito de la verdad y mostrarlo como una total verdad, pero puede ser totalmente lo contrario. Y, y es Usted está hablando de la masificación de la herramienta, ¿no? claro, Mm, yo en algún momento reflexionaba sobre sobre dos cosas. Primero, sobre los fotógrafos del Parque Santander en Cúcuta o de cualquier parque de Colombia, ¿sí? Gente que tenía acceso en algún momento solo a la cámara y, y que ya son ancianos, ya gente de tercera edad, que se están protegiendo porque en algún momento esa profesión de fotógrafo del parque se protegía muchísimo, pero ya tiene todo el mundo su smartphone, su celular y a partir de ahí eh, genera su foto y ya no le interesa el fotógrafo del Parque Santander, además, o de cualquier parque de Colombia, pero además el personaje que ahorita tiene la foto, pues le mete filtros, ¿no? Y le mete esa transformación de la realidad y esa transformación de la fotografía, no sé. Creo que los filtros generan un interesante análisis en ese sentido. Y además de eso, en algún momento con los estudiantes les hablaba cómo revolucionó la historia de la fotografía Snapchat, porque Snapchat fue el primero que se inventó las historias, o a la primera gran red social que se inventó las historias. Y yo les decía, en algún momento los indígenas no se dejaban retratar en muchas partes del mundo porque consideraban que les absorbía el alma la fotografía. Y en algún momento, por decirlo así, el momento de la fotografía era muy importante en cualquier reunión familiar y se citaba simplemente para tomarse una fotografía. Ahora, en todo ese escenario, uno dice, pues ahora la fotografía no es la eternización de un momento, sino que ya puede ser efímera, ¿sí? Y eso genera también cuestiones interesantes porque cada vez más nosotros somos muy efímeros en las fotografías. Aceptamos que hay fotografías que pueden estar durando un segundo, ¿sí? Entonces puede usted enviarle un mensaje privado a alguien en donde coloque que un segundo va a durar su fotografía, tanto en su ordenador como en la otra persona. Entonces, eso para mí también trastoca un montón de cosas y nos dice mucho como sociedad. Nos dice mucho de cómo pensamos nosotros esa huella, eh, esa huella que deja la fotografía,
pero no sé si hacer un símil ahí con todo el tema del ser o no. Yo creo que sí se puede hacer el símil, ¿no? Nosotros ahorita hay gente que no le interesa tener una fotografía para siempre, como en otras épocas en donde usted era conservador y se moría conservador. Era de una ideología y se moría de esa ideología. Ahorita como que esa fotografía que usted ahorita se toma en, en su identidad, luego pues quiere que sea efímera, a veces la gente incluso no se quiere definir y hay una definición de yo no quiero definirme y llámenme así. Entonces soy ni allá ni acá, entonces soy no binario. Entonces es complejo porque para mí la fotografía va acompañando los procesos del ser y la pintura va acompañando los procesos del ser en el humano. Entonces, pues, eh, estaba pensando ahorita en eso, ya que su mujer se me hablaba de que, bueno, ¿qué pasa con si limitamos nuestra perspectiva, si todo el mundo tiene una cámara, si todo el mundo, pues, no sé. Sí, efectivamente, no es lo mismo un mismo hecho desde diferentes ópticas, pero no sé qué, qué pensar de eso. Yo creo que podemos hacer muchos paralelos con la vida, con la identidad y el uso de las cámaras fotográficas. Pues la tecnología y la fotografía y el uso de capturar la luz y poderla llevar tecnológicamente pues ha revolucionado nuestra forma de ver el mundo y de pensar, ¿sí? A una gran velocidad y cada vez exponencialmente, pues con el nacimiento de la fotografía y poderles llevar y capturar a alguien antes una imagen, ¿sí? Una imagen muy, muy fiel a la realidad, llamémoslo así, ¿sí? O muy parecida a la realidad, pues daba una visión muy distinta del mundo, ¿no? O sea, ponía unas leyes distintas. Y toda esa evolución pues, que ha estado a lo largo de estos 150 años desde que se creó la fotografía, más o menos, ¿sí? Pues de que ha venido evolucionando. Y tenemos todos estos filtros y esta instantaneidad pues crea unas lógicas distintas de ver el mundo y de enfrentarlo y de crearlos y de construirnos a nosotros mismos. Porque antes nos mirábamos era al espejo, antes nos mirábamos era en un lago para podernos percibir a nosotros mismos y ver nuestra propia luz, para podernos reconocer como una propia identidad. Porque a pesar de que la realidad entra por los ojos y que vemos el mundo a través de nuestras lentes, ¿sí? En su gran mayoría, no nos podíamos ver a nosotros mismos más que en un espejo. Y ahora nos vemos desde muchas perspectivas y podemos de alguna otra manera autolimitarnos, autoconstruirnos, es decir, no voy a mostrar esta parte de mí, muestro esto de mí y me empiezo a construir, ¿no? A dibujar también con las redes sociales y hacer una persona en Instagram, pero hacer otra persona en YouTube, pero hacer otra persona en Facebook y hacer otra persona en la vida real. Y esto, como en la filosofía oriental, no es que sea ni malo ni bueno, sino que es una verdad, una realidad que empezamos a vivir y a entender muy nueva y que a veces nos puede hacer daño a la hora de desubicarnos, Es una ¿no? necesidad, ¿no? Tener máscaras es una necesidad, diría Nietzsche. Y nos gusta modificar la realidad, nos gusta efectivamente, la gente en algún momento, en otra época, no tenía la fotografía, tenía la necesidad de decirle a un pintor, venga, pínteme de esta manera. O decía un biógrafo, por favor, omita estas cosas de mi vida. Y estaba creando su biografía, pero no quería publicar nada malo, ¿sí? Entonces siempre hemos tenido la necesidad de trastocar nuestra realidad, cada vez es a punta de ego, eso sí es cierto. Yo creo que hay que de pronto
bajarle un poquito a esa seriedad de esa edición y de pronto disfrutar un poquito esa edición como tal. Y me hizo acordar un poco es de que pues, esas fotografías van a algún lado, pero me genera mucha inquietud y esas fotos son virales. Como uno teniendo un episodio siempre importante en la vida necesita sacar un celular y colocarlo al frente de nuestros propios ojos. Me parece complejo, ¿sí? Como que queremos que eso nunca se olvide, que ese lente que sí guarda todo meticulosamente, lo guarde, pero en últimas estamos viendo el concierto a través de la pantalla de nuestro celular, así tengamos el artista al frente. Es complejísimo, sabiendo que de pronto usted tiene 5 amigos en el mismo concierto y los 5 tienen el mismo celular. ¿Qué les cuesta decir, hombre, páseme después las imágenes? Pero uno necesita tener eso. Entonces, me parece que eso también es, el tener memoria es tener identidad muchas veces. Hay cosas que usted, de las que hizo, que no quiere recordar, porque usted ya es otra cosa, o las recuerda de una manera distinta. Yo creo que efectivamente la fotografía nos retrata muy bien el video, nos retrata muy bien esta de la búsqueda de nuestra identidad, lo que queremos que quede guardado en la memoria. Eh, Su merced me decía ahorita antes de iniciar, bueno, aquí para que guarde el video que vamos a hacer ahorita en el podcast, pues ojalá no se vaya algo importante, ¿sí? Entonces, como que hey, ese recuerdo, ese video que nunca quedó, esa cosa que se olvidó por accidente, bueno, todo el tema de la fotografía y la identidad creo que dan el clavo y creería yo que más que un filósofo, muchas veces aquí lo que necesitamos es psicólogos y psicoanalistas de qué es lo que pasa con nosotros y la obsesión con la tecnología, la obsesión con la imagen. Ahorita es un tema muy interesante todo lo que está pasando con la imagen, con esta imagen efímera, con todo el tema de TikTok que torció a Instagram, ¿sí? Instagram ya está decidido a hacer otro TikTok, según los asesores. Están metiéndole duro a los Reels. TikTok e Instagram, que empezó como el tema de la fotografía muy fuerte, ya se dejó seducir de eso y cambió a un formato vertical. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Es el formato del ego, es el formato de la persona, es el formato de que el celular ahorita tiene la extensión de nuestros ojos, la extensión de nuestra memoria. Es complejo. Yo siempre esa cosa lo he analizado y yo creo que como lo estamos viviendo, a veces digo, no, pues en algún momento lo pensaré, pero ya cuando, ya cuando todo haya pasado y quién sabe qué haya pasado luego, ¿no? O sea, eh, no sé, cuando los ojos puedan tomar fotografías, ¿no? Cuando los ojos puedan tomar videos. Es extraño, es extraño. Yo creo que igual la fotografía, la gente experta en fotografía como su merced, seguirán existiendo como todavía existen los pintores, pero incluso se parecerán más a los pintores y se parecerán más a cuando surgió la fotografía y el realismo dejó de ser en gran parte el predominante en la pintura y tuvieron una explosión grandísima de estilos en el arte, ¿no? Entonces el siglo XX, al ser tan rico en el arte, es porque la fotografía apareció y la fotografía desplazó al pintor que reflejaba fielmente lo que veía en el ojo y necesitó de cierta manera la fotografía reinventar esos nuevos sentires. Es que digo, la pintura reinventar esos sentires. Yo creo que no sé si en algún momento vaya a pasar eso con el futuro de la fotografía y el video, pero creo que quedó, que llegó para quedarse. Se va a reinventar siempre, pero pues bueno, ahí
ahí no sé por qué lo interrumpí, pero iba por el tema de la memoria y todo el tema de la obsesión de, de seducirnos tanto con la tecnología, mm, y analizarlo sin prejuicio, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? No ser nostálgicos de nuestra, de nuestra vida y asistir a que hay gente que ya le gusta todo lo efímero, que le gusta el tema vertical de la fotografía, que pierde horizonte, ¿sí? Y que pues está centrado simplemente en todo eso, en el yo, ¿no? Más no en el universo. Qué, qué interesante cuando hablas, digamos, de perder el horizonte y pensar de pronto en el formato vertical y horizontal y darle más relevancia o más peso a, a un, a un formato horizontal de pronto más profundo, ¿no? Más sentado, más... Y seguramente tiene que ver desde el aspecto psicológico, porque el formato vertical es un formato mucho más rápido, ¿no? Es un formato de ir corriendo y de no pensar mucho y de consumir, y que es lo que vivimos. Pero que tampoco tiene que estar puesto dentro de algo ni malo ni negativo, sino que podríamos hablar un poco más de la superficialidad, de lo rápido, de comerse el mundo rápido y pasar y vivir muchas cosas porque no tenemos tiempo, o el preferir sentarse más, ¿sí? En la horizontalidad, ¿no? Claro, ahora me empiezo a pensar, no, nunca lo había visto desde esa manera, pero debe tener mucho, el solo hecho del formato, cuando yo tengo un formato horizontal que pesa más, me obliga a sentarme, me obliga a tomarme más mi tiempo de ver, ¿sí? Eh, y el formato vertical me obliga más a ir como rápido, ¿no? Porque estoy acá con el celular así. Pero pues a mí ya me gustaría ir cerrando este primer, pues como capítulo, me parecería, pues me va muy chévere, pues el ejercicio que estamos haciendo, digamos, con todos los inconvenientes técnicos que pues habremos tenido y espero para el próximo que sea muy pronto, pues mejorar. Me gustaría dos cosas que me quedaron así mientras hablabas y que, bueno, esta de la horizontalidad me parece nuevo y quisiera rever pues este podcast, verlo como un observador, como si no fuera yo, sino como si entrara a YouTube y empezar a tomar apartes para ir profundizando porque creo que ese ejercicio, o sea, son herramientas, el ejercicio de capturar la luz, de capturar pues, los sentidos, ¿no? O sea, no solo es la visión, sino es también el sonido, el audio, que al final pues es energía y vibraciones y que nos transmiten información. Y esta información que nosotros pues queremos dar al mundo y que estamos nosotros dos retroalimentando y como o sea, revolviendo en nuestro interior y en nuestra conversación, pues luego poderla ver desde afuera y tomar y retomar cosas y profundizar para sintetizar y poder llegar, a mí me encantaría llegar, y todo esto pues lo confieso es parte de la búsqueda de la luz interior de una película que quiero hacer y es como mis notas de intención y al final quiero que mi canal de YouTube vaya por ese camino, ¿no? Es una búsqueda del ser, de la identidad, de la luz interior, del amor y la comunicación, para encontrar la libertad. Yo creo que el conocimiento, la iluminación nos dará la libertad y es ese ver más allá, ¿sí? Es ese aprovechar la tecnología y estos avances únicos en la historia de la humanidad para poder ver más allá y de alguna otra manera ser más libres y no más esclavos como de pronto nos pasa ahora, ¿no? Es un poco incoherente. Debe ser un estado, ¿no? Un estado de conciencia en el cómo nos sintamos. Si el poder ver el mundo de una manera más amplia nos hace libres, creo que estaremos en el lugar correcto.
Y esa es parte de mi búsqueda. Y otra de las cosas que hablaba de cuando hablaba de los filtros de Instagram y que nos encanta ponerle filtros, estaba leyendo un artículo sobre el uso de sustancias alucinógenas, en este caso el LSD, ¿sí? El LSD. Em, Nuestro cerebro está filtrando todo el tiempo la información. Nuestra realidad como la vemos se filtra porque nuestra energía mental, o sea, nuestro cerebro, no puede gastar toda su energía en la visión, necesita repartirla en muchas cosas que hacemos inconscientemente, como todo nuestro proceso metabólico, eh, químico, pues para producir igual energía, nuestros demás sentidos, y filtramos la información porque la luz que entra a través de nuestros ojos y que se excita en los bastones y los conos de nuestra retina, envía información al cerebro que pues es codificada, pero el cerebro tiene que codificar y pone filtros. No nos muestra ciertos colores y no nos muestra cierta información. Y lo que hace estas drogas alucinógenas y también de pronto el yagé, la ayahuasca y todo es al contrario, no poner un filtro, sino quitarlos, mostrarnos la realidad más ampliada de alguna otra manera. No lo aseguro como algo científico porque pues todos estos estudios hasta ahora están comenzando y vale la pena leerlos, practicarlos, entenderlos, experimentarlos. Este, pero, pero es muy interesante pensar que nuestra visión precisamente es limitada y que no vemos la realidad a un 100% y que el conocimiento, el ejercicio del pensar, al final también parte del uso de la razón y del ver más allá, nos puede dar más libertad al sentir que, pues, que somos una pequeñita parte de la nada, ¿no? Yo creo que bueno, el tema, bueno, es genial el tema de lo LSD. Platón, Cicerón, iban a unos rituales religiosos en Grecia que se llamaban los misterios eleusinos y ahí tomaban una bebida que después se tiene alta probabilidad que haya sido una bebida de donde sale el LSD, del cornozuelo del centeno. Entonces muy seguramente Platón, Cicerón fueron allá a conocer, eran los rituales más grandes religiosos de los griegos, pese a que eran politeístas, tenían cierta estratificación en ciertos rituales religiosos. Y ahí se daba el sentido de la vida y el misterio de la vida revelada. Y todos los que fueron allá dijeron que sí, efectivamente se daba toda esa cuestión revelada. Y muy seguramente hablaban del LSD, que después un tipo obsesionado con eso, Hoffman, pues lo sintetizó y ya lo tenemos de forma sintetizada. Entonces tiene una historia bastante grande. Y además el LSD tiene una particularidad, pareciera que esa puerta que se abre nunca se cierra y por lo tanto muchas personas que han aprovechado el LSD lo hicieron muy pocas veces en la vida. Steve Jobs, que dice que fue una de las 3, 4 cosas que hizo más importantes en la vida, ahora ha consumido no más de 5. Entonces es una cosa importante porque genera una apertura de perspectiva que pocas veces se cierra. Y por eso pues, la gente tiene hasta procesos sinestésicos, ver sonidos, etcétera, etcétera, porque se genera una apertura de puertas importante, de cosas que están afuera y que quieren entrar. Pero fíjese que ahí el proceso es un proceso de contemplación y de recepción de esa información y de conexión con el mundo. Pero si más bien lo invertimos como de producción de sensaciones, no como que solamente nosotros recibimos y hay que
abrir nuestras puertas para recibir aquel color o aquella sensación que nunca la podremos tener si no tenemos un mejor lente. Y ahí viene el tema de la ayahuasca, el LSD y toda la cosa. Yo creo que buscar la identidad, por ejemplo, también tiene que ver con producir contenido, producir color a partir de la luz, producir algo estético. Entonces no creo que esté del todo errado el criterio con el cual tiene un fin en este canal. Y es que una cosa es buscar identidad, es decir, producir su propia imagen, producir su propio color, producir su propia cosa. Entonces yo creo que esa producción da específicamente esa identidad, esa producción de color, porque pues bueno, nos dan unos sentidos y esos sentidos son aprovechados simplemente por las imágenes y las identidades que se nos presentan. Y las redes sociales tienen una cosa muy importante, sobre todo TikTok y YouTube, y es que usted para participar realmente en esas redes sociales necesita ser productor de contenido, ¿sí? Y ese contenido es producir su propio color, su propia perspectiva del mundo. Entonces creo que efectivamente se puede generar esa identidad a partir de la producción de contenido y por lo tanto de tener una sensación de placer no solo en la contemplación, sino que a uno también lo contemple. Y ya entraríamos ahí como que en el cerrando el círculo, ¿no? Del canal también, del objetivo del canal, que está muy bien, y el medio con que lo hace, ¿sí? Y búsqueda de la identidad, búsqueda de crear de contenido y también no solo transmitir lo que usted ha sentido en la contemplación de la luz y el color, sino producir también esa sensación que usted tiene en otras personas. Eso creo que es la definición de un creador de contenido, ¿no? Wow, genial. Que ya aquí estamos llegando como al final del ciclo, al cerrar este ciclo, esta puerta que va a quedar dando vueltas para ir afinando, ¿no? Para ir mejorando este mensaje que pues de alguna otra manera se puede meter sintetizar como lo hizo Hoffman, ¿sí? En un pedacito de mucho conocimiento en una palabra. Para mí la sintetización de todo lo que estamos o estoy creando y te involucro y estamos creando no solo, yo creo que es un grupo, una corriente de pensamiento, a mí me gustaría sintetizarla en el amor, ¿sí? En el amor como energía, como vibración, como algo que crea vida y que crea vida de calidad, ¿no? O sea, vida de trascendencia y de profundidad. Y, y creo que ese mensaje debe ir trascendiendo y viene desde nuestros antepasados, dirán los indígenas, nuestros hermanos mayores, los, también, también nuestros filósofos, Platón, que hay un mensaje que viene decantando, ¿no? De generación en generación y tengo la fe y tengo la conciencia de que se va puliendo y que se va ampliando como una respiración, crece, baja y eso nos lleva a un camino de la conciencia y yo espero que cuando el pensamiento consciente trascienda la energía ya nos dará la iluminación o ese nirvana que hablan los, los orientales, ¿no? Del Tao, ¿no? Del que cuando llegas a la iluminación entiendes, ya todo es, y es paz absoluta, es verdad, es trascendencia, es el nirvana, ¿no? Es lo que logró Buda de alguna otra manera. También diría yo,
Jesús, Dios, la vida eterna de alguna otra manera, pero pues en la conciencia, ¿no? En el pensamiento, en el desprendernos de la carne para hacer conocimiento e información pura en la malla, ¿no? En el cosmos. Difícil de entender, algunos dirán que, bueno, nos pusimos pesados. No, la idea, nos pusimos pesados tratando de quitar peso, ¿no? De volvernos muy ligeros en ese sentido, de quitarnos ese peso de la razón. Qué Pero bueno, lindo. son cosas que efectivamente uno no habla, sino que tiene que vivir. Entonces son cosas que no se conversan, sino que tienen que sentir y pues bueno, hay gente que obviamente no comprenderá y eso no tiene nada de problema. Y hay gente que de pronto dirá, bueno, estos tipos en su viaje tienen algo de razón por este lado. Sí. Bueno, pues creo que nos queda preparar un, un podcast más organizados en estos temas, ¿sí? Como para poder también eh, dejar al público con ganas de profundizar más y de pronto no asustarlos o aburrirlos en algo que no entiendan, ¿no? Porque pues uno en este desorden de ideas, pues esa es la idea, ¿no? Ordenarlas y encontrarle más sentido y iluminación. Pero yo creo que la gente, alguna que otra gente que esté escuchando le interesará perfectamente escuchar en algún momento este intercambio de visiones de mundo, ¿no? Porque en última no estamos lloviendo sobre mojado, estamos acá en dos perspectivas diferentes de vida, ¿sí? De trabajar el mundo, de profesar algo, ¿sí? Tener profesiones, profesar algo sobre el mundo. Entonces, pues aquí está el tema filosófico que en últimas también debe tener algo de derecho, no sé en dónde, pero debe tener algo. Uno no se puede desprender, pero ahí está su visión también en una búsqueda también interior existencial, también una búsqueda desde su motor, ¿sí? Que es la luz. Entonces, pues creo que si la gente le interesa la visión, estas encontradas, nos podrá decir que les puede interesar y ahí uno ya organiza de mejor manera. Genial abordar, digamos, el tema del derecho y todos los conceptos. A mí me encanta hacer, digamos, como apofenia, o sea, como de poder enlazar los temas y pues el derecho es un tema más de los protocolos, ¿no? De las leyes. Entonces hay unas leyes y hay unos principios de la luz y también la luz y la fotografía nos puede servir para las pruebas en el derecho, ¿no? Para ver la realidad validada, ¿no? Validada por una serie de un juez que nos ayuda, digamos, como a tener una balanza, ¿no? Un equilibrio, una justicia. Sí. El derecho trata de reconstruir un paisaje, trata de reconstruir el pasado con retórica a partir de ahí y es la palabra la que va pintando el pasado y lo que ha sucedido. Siempre tratamos de eso, ¿no? De ver eso. Bueno, ahí vamos teniendo temas. A nuestros queridos observadores, pues pónganlos en los mensajes que les gustaría profundizar, de qué les gustaría hablar, porque aquí hay harto tema para cortar. Y bueno, nos vemos en una próxima. Deberíamos tratar de hacer esto semanalmente. Esa es la propuesta, si no cada 15 días y si no, pues cuando tengamos tiempo. Listo, muchas gracias. Bueno, Con toda. Carlos, un abrazo. Queridos observadores, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.